Bien, pues vamos a iniciar este seminario de Odisea en el ámbito, en el contexto de derecho, para lanzar temas pues de total interés y novedad. Y en esta sesión, pues vamos a iniciarla con José Antonio Castillo, que es... perdonad, no estoy compartiendo pantalla, ¿no? Vale, mejor, que no lo quiero compartir. José Antonio Castillo, que actualmente es doctor, actualmente investigador Juan de la Cierva, es una de las figuras de investigador pues, de máxima excelencia que hay en España en el ámbito del derecho civil, y nos va a hablar de propiedad intelectual e inteligencia artificial. Lo va a hacer por alrededor de 12-15 minutos como máximo para que luego pues, tengamos lugar a preguntarnos, pues, aparte de discutir o reflexionar sobre lo que haya señalado, sino pues, completar el tema de este nexo tan complejo como tantos otros cuando hablamos de inteligencia artificial. Y sin más y sin menos, pues con el agradecimiento, porque además en el área de derecho, pues te agradezco el apoyo que estás dando, porque básicamente codo a codo estamos lanzando bastantes cosas y soportando bastantes cosas en el contexto de Odisea, reconociéndotelo aquí en este ámbito concreto, pues muchísimas gracias y el suelo es tuyo, como dicen por ahí, ¿no? Pues muchas gracias, Lorenzo. Aprovecho y sin quitar demasiado tiempo, pero por dar las gracias por la invitación ahora a este acto y a Odisea, que entré de la mano de Lorenzo hace ya un par de años y tengo que decir, lo estoy disfrutando muchísimo por todo lo que se aprende, por todas las reuniones que tiene en fin, también agradecimiento que quería hacer. Me pidió, Lorenzo me preguntó si podía hablar de temas relativos a propiedad intelectual e inteligencia artificial. Y por supuesto que encantado. Tengo que hacer una pequeña advertencia previa y es que las cuestiones que voy a defender quizá tengo una posición bastante sesgada respecto de cómo yo creo que deberían ser. Entonces, intentaré ser lo más descriptivo posible en un inicio y posteriormente lo más provocador posible, a efectos de que podamos discutir en ese sentido. Dentro de las preguntas que planteó Lorenzo, las he agrupado en tres grandes bloques. Primero, si se puede proteger un algoritmo o no y cómo. Segundo, ¿quién es el titular de obras generadas por inteligencia artificial? ¿Por qué una obra de inteligencia artificial debe o no debe considerarse una creación original, mientras que si la crea un humano sí lo sería? Y finalmente, la relación que existe entre el minado de datos, el procesado de datos, especialmente grandes cantidades de datos, y la inteligencia artificial. Esos son los tres grandes bloques. Intentaré dedicarle unos 3-4 minutos a cada uno para no excederme en el tiempo y sobre todo porque lo interesante es lo que luego podamos hablar. Por supuesto no tengo la verdad de las cosas y lo interesante es que podamos discutir de todo. A ver, por empezar con qué es un algoritmo, creo que hay una pregunta previa que es bastante interesante tener en cuenta para situar el primer punto del debate. Y es la siguiente, que además lo refleja en un cierto punto, tanto el documento del Parlamento Europeo que nos remitió también Lorenzo con la convocatoria de la reunión, como otras normativas de propiedad intelectual que resulta ocioso citar, porque prácticamente todas dicen palabras más o menos lo mismo. Y es la siguiente, si la lógica y las matemáticas son descubrimientos o son invenciones. Este es un punto de base, para mi gusto, muy interesante, que depende de qué perspectiva se plantee, se puede arrojar una respuesta u otra. Hay que decir que, de momento, ha triunfado la tesis según la cual la lógica y las matemáticas son descubrimientos. Como tales descubrimientos, en coherencia con esa tesis, no deben ser patentables ni protegibles como obras de propiedad intelectual. Sería, de acuerdo con esta tesis, tanto como decir que el descubrimiento de una ánfora en la comarca de Sevilla con monedas romanas debe poder patentarse.
No, es un descubrimiento. Se ha descubierto que estaba ahí, no es una idea, no es lo mismo que una novela. Esa es la tesis que de momento triunfa. Como planteamiento, ¿o dónde está reflejada? Pues la podemos ver reflejada en el considerando 11 de la Directiva 2009-24, en una sentencia del Tribunal de Justicia del año 2012, en el artículo 52.2 del Convenio de Múnich de Patentes y, consecuentemente, y de manera coherente con esta normativa que está a nivel regional y la normativa de la OMPI, en las distintas normativas nacionales referidas tanto a propiedad intelectual como a propiedad industrial. Por lo tanto, tiene una doble exclusión. Los algoritmos, ojo, los algoritmos como tales no son protegibles ni por propiedad intelectual ni por propiedad industrial porque están expresamente excluidos en la medida en que se considera que las ideas subyacentes a programas de ordenador, como tales ideas, no deben ser protegidas. ¿Qué es lo que nos queda? Repito, respecto de los algoritmos en cuanto tales, no como parte de un programa. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda el secreto industrial. ¿Qué pasa con el secreto industrial? Porque el secreto industrial es todo aquello que sea secreto. Perdón por la redundancia, pero la ley lo dice así. Para que tengamos un secreto industrial hacen falta 3 requisitos. Que sea secreto, que existan medidas de protección para que siga siendo secreto y que tenga valor empresarial asociado a su condición de secreto. No hace falta ser un lince para darse cuenta de que todo esto se riñe bastante mal con la transparencia. ¿Qué problemas añadidos tiene, y esto es una opinión personal, por lo tanto bastante discutible, qué problemas añadidos tiene el hecho del secreto industrial en la legislación española? Que la legislación española fue más allá de la Directiva de Secretos Comerciales de la Unión Europea y en concreto en su artículo 4 dice que los secretos son transmisibles, de la misma manera que son transmisibles los bienes. Eso, esto, repito, es opinión, creo que es una mala interpretación del legislador español por 2 razones. Una, porque es ultra vires y 2, porque no es conveniente. A mi juicio. ¿Por qué no es conveniente a mi juicio? Porque esto provoca que el único incentivo que hay para, para sacar de la lógica de los secretos a ciertas situaciones que efectivamente se vean protegidas como secretos es la precariedad del que se sirve de ese secreto comercial. Si le damos en España la condición de transmisible, lo estamos configurando como un bien, como objeto de propiedad, y eso puede ser contraproducente en la medida en que desaparecen los incentivos para dejar de estar en la lógica de los secretos. Ojo, también hay que entender a los desarrolladores de algoritmos, que de algo tienen que comer y les viene bastante bien que se consideren secretos y que los secretos tengan esta especial protección. Respecto de este último punto, aquí ya entro, salgo de la parte descriptiva y propongo alguna idea para discutir. Me gustaría que esa tesis según la cual los algoritmos no son invenciones sino descubrimientos cambiase. Creo que sería conveniente que cambiase hacia una regulación ad hoc, como ya se hizo en su momento con las bases de datos, con las características que esto necesite. En segundo lugar, si esto no se alcanzase como propiedad industrial, por último, al menos, como propiedad intelectual, y en cualquiera de los casos creo que eso tendría una ventaja que, de acuerdo con los objetivos de la Unión Europea, tal como se plantean en bastantes documentos, de coordinar, por un lado, transparencia y protección de los ciudadanos respecto de, en este caso, los algoritmos, y por otro lado, proteger la innovación, una concepción de los algoritmos en cuanto tales como obras de propiedad industrial, intelectual o el régimen ad hoc que pudiera crearse, permitiría, por un lado, proteger la necesaria transparencia, si vamos, por ejemplo, al régimen de patentes, independientemente de detalles que pudieran darse después. Si vamos al régimen de patentes, una patente es transparente, debe registrarse, etcétera. Con lo cual, ahí ya tenemos cubierta la transparencia con todas las ventajas asociadas a la transparencia, sin convertir esa transparencia en un acto suicida por parte de un desarrollador de algoritmos. Si nos ponemos en la piel de las empresas o de los particulares que se benefician económicamente de ese desarrollo de los algoritmos, una vez que se hacen transparentes en el contexto actual, dejan de ser secretos y dejan de tener valor económico, con lo cual lo estamos colocando en una posición bastante complicada y convierte la vocación de transparencia, que es muy loable, en una situación un poco quimérica.
Paso al segundo bloque, que es quiénes son titulares de las obras generadas por inteligencia artificial y si se puede considerar una obra de inteligencia artificial una creación original o no. Si en el bloque anterior tenía las cosas algo más claras, aquí las tengo bastante menos, pero intentaré dar la mayor claridad. En mi opinión, la primera respuesta que debería darse es que es una persona, por una cuestión, digamos, de base antropológica del derecho. No se nos puede olvidar que las normas jurídicas están hechas por personas y se dirigen a personas, independientemente de que tengamos situaciones en las cuales sea necesario crear ficciones jurídicas, pero me parece que no deberíamos olvidar ese punto como brujo. En ese contexto, sí que es verdad que se están generando ciertos debates muy interesantes. Hay un libro que descubrí hace algún tiempo y que es muy interesante de leer, que se llama Programados para crear. Lo tengo por aquí, lo había traído. Está publicado por Acantilado. Es un libro muy interesante a nivel filosófico que sostiene esta idea de la creación autónoma de la inteligencia artificial. De acuerdo, pero cuidado con esa ilusión óptica porque la inteligencia artificial puede crear cosas de manera autónoma, pero en última instancia está programada por seres humanos, por mucho que existan cajas negras. Entonces, ahí hay un primer punto a tener en cuenta. Ahora bien, ¿eso quiere decir que no es necesario remarcar, destacar que una obra creada por inteligencia artificial ha sido creada por inteligencia artificial? Desde luego que no. Y hay dos razones bastante importantes para decir que debe destacarse eso. En primer lugar, por una cuestión cronológica, el reglamento de inteligencia artificial ya avisa de que, por ejemplo, si estamos hablando con chatbots y me remito a toda la eclosión que ha habido en redes sociales sobre GPT-3, etcétera, debemos estar avisados de que el texto que estamos leyendo lo ha generado un sistema de inteligencia artificial por una cuestión de transparencia, protección, etcétera. No tanto por propiedad intelectual, sino simplemente por protección de derechos. Una segunda razón, y esta la tomo prestada de un doctorando de Málaga que se llama Jorge Villalobos, es evitar situaciones de competencia desleal. Me parece que hemos asistido todos, por mi parte, con bastante fascinación a la pasión que ha desatado el chat GPT-3, etcétera. Diciendo en ocasiones, mira lo que ha creado, mira qué texto más interesante, etcétera. Fenomenal. Pero una de las virtualidades que, según he ido leyendo en redes, tampoco le he prestado una gran atención, aquí la experta es Maite Sandevaldeano, según he ido viendo, una de las funcionalidades de este chat puede ser la escritura en pies de foto, en estos textos que se generan de manera ahora automática, que no llevan firmas sobre descripción de fotografía, en catálogo, en revistas, etc. Esto es un comentario extrajurídico, pero no me resisto a hacerlo. Almudena Grandes contó en bastantes ocasiones que ella desarrolló su táctica de escritura gracias a ser la escritora de pies de fotografía de numerosísimas revistas a lo largo de un montón de tiempo, por la que cobraba, no recuerdo si eran 50 pesetas por letra o algo así. Podemos estar perdiéndonos futuras Almudenas Grandes, pero bueno, es lo que tiene la evolución tecnológica. En cualquier caso, sí que veo que es necesario avisar de que esos textos han sido generados por inteligencia artificial, porque de lo contrario, cuestiones de reglamento de inteligencia artificial aparte, podrían darse situaciones de competencia desleal. En la medida en que esto parece obvio, un texto generado por un humano es más costoso que un texto generado por inteligencia artificial, y de eso se tiene que avisar. Entonces, esa es una razón para avisar de ello. Y una última razón, y ya enlazo con esto, el tema de los perfiles basados en Big Data, es la siguiente, y esto es una preocupación. Si seguimos la lógica según la cual es muy fascinante, y efectivamente lo es, que un sistema de inteligencia artificial sea capaz de crear una obra de arte, un texto o un perfil abstracto basado en Big Data, un perfil, por ejemplo, de sensibilidad de compras, sensibilidad ideológica, etc. Estos perfiles tienen una situación, como otras muchas, de superposición de normas y podrían en un momento dado resultar sujetos al reglamento de inteligencia artificial. Si
entendemos que esos perfiles abstractos son obras de propiedad intelectual que a su vez tienen como sujeto creador un algoritmo, podemos despistarnos, no sé hasta qué punto, porque ahí podemos enredarnos en un bosque bastante complejo, pero podríamos despistarnos sobre, en relación con que ese perfil debe estar regido cuando corresponda por el reglamento de inteligencia artificial y la condición de obra de propiedad intelectual, protegible, etcétera, podría distorsionar un poco esa situación. Lo comparto simplemente a modo de preocupación última en relación con eso. Y ya por último, el último bloque que se refiere al minado de datos y la inteligencia artificial. Comienzo con una cosa que sabemos todos los que estamos aquí, porque es obvia. Hay dos grandes bloques de desarrollo de inteligencia artificial, que son los sistemas expertos o Machine Learning y los sistemas basados en Big Data o Deep Learning. El problema económico ha nacido en el momento en el que los segundos, el Deep Learning, ha eclosionado y ha demostrado sus amplias potencialidades de utilización, con todos los problemas que lleva eso de cara al reglamento de protección de datos, etc. Hasta donde sé, el control de todos estos aspectos, como en general la posibilidad de evitar usos ulteriores de los datos, tal como establece el Reglamento General de Protección de Datos, es bastante complicado. Y toda esa complicación convierte en muchas ocasiones en actos de fe por parte de los titulares de los datos, es decir, de los ciudadanos, que efectivamente se esté cumpliendo el Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, yendo a una cuestión bastante pedestre, yo no sé si Google está respetando el Reglamento de Protección de Datos en lo que a mis datos de navegación se refiere. No lo sé y no tengo manera de saberlo. Entonces, a eso me refiero con que son actos de fe. De acuerdo, yo tengo derechos fundamentales a la protección de datos que me reconoce el Reglamento de Protección de Datos, pero, y esto es lo nuevo, es bastante complicado que yo como particular vigile ese ejercicio, salvo en situaciones concretas en las que sí puedo defenderme de toda esa situación. Siguiente cuestión y ya con esto acabo. ¿Es legal un uso ulterior de los datos más allá de cuestiones de efectividad práctica? No lo tengo claro. Diría que sí. ¿Por qué? Porque el reglamento de protección de datos es el reglamento de protección de datos personales. Los datos agregados no son ya datos personales. Y vuelvo nuevamente, es muy complicado controlar de dónde viene un dato agregado. Y tampoco, esto ya, de nuevo, ya acabo con, y es opinión puramente personal, me parece bastante complicado diseccionar ese dato agregado para comprobar que no ha habido un uso ulterior de ciertos datos personales. Cuestiones de efectividad aparte, y a lo mejor aquí estoy equivocado y por eso lo comparto, no sé si esos datos agregados, una vez que se ha desprovisto de toda situación de reidentificación posible, está impedido su uso por parte del Reglamento General de Protección de Datos. El reglamento impide usos ulteriores que no estén acordes con la finalidad para la que fueron recabados los datos, pero no impide, al menos hasta donde yo he sido capaz de entender el reglamento, no impide que datos agregados de los cuales no sabemos la procedencia que pueda tener ciertos datos agregados circulen o se utilicen para fines de investigación, etc. Ya con eso termino, digamos, la parte expositiva y feliz de que podamos debatir porque sé que hay bastantes cosas en las que probablemente no esté de acuerdo la gente que está en la sala y feliz de discutir. Muchísimas gracias, José Antonio, que vamos, has